Alabado sea Jesucristo, hermanos y hermanas, bienvenidos sean a escuchar la palabra del Señor en su canal católico Levántate y Camina. En este día, hermanos, el Señor pues nos regala un hermoso evangelio que está tomado del evangelista San Juan en el capítulo 21, versículos del 1 al 14. Y lo vamos a hacer, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esta palabra nos dice, hermanos: después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades, y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al atardecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Ellos le contestaron: nada. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha y encontrarán pescado. Echaron la red y no tenían fuerza para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra, encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena, con 153 pescados grandes, y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Mis queridos hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a meditar un poco más profundo en este hermoso evangelio. Nuevamente Jesús, hermano, se aparece a sus discípulos. Nuevamente Jesús va a buscar a sus discípulos, aquellos con los cuales Él compartió, aquellos con los cuales Él predicó, hizo milagros. Aquellos mismos discípulos, hermanos, que se encontraban nuevamente pescando. Por eso este evangelio, hermano, lo podemos ver desde el marco cotidiano posible. ¿Por qué? Porque los discípulos, después de haber pasado la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ellos vuelven nuevamente a su vida cotidiana, vuelven nuevamente al cual era su trabajo anterior, a pescar. Vuelven, hermanos, y dice la palabra de que no pescaban nada. Ya llevaban mucho tiempo que no pescaban nada. Imaginémonos cómo se sentían ellos después de saber de que su maestro había muerto. No pescar nada. Se sentían quizás impotentes porque pensaron de que ya nada tenía sentido, de que ya todo estaba perdido, de que ya todo había pasado. A pesar de que ellos sabían de que el Señor había resucitado, pero como no lo veían, ellos decían:
que quizás todo había terminado. Pero el Señor viene nuevamente, hermanos, en aquel momento cuando ellos no tienen nada en sus redes. Viene y les dice que tiran la red hacia el otro lado. Y vemos algo importante, hermano, de que estos hombres, en aquel momento difícil que también estaban pasando, hacen un acto de fe y tiran las redes al otro lado. Y cuando esto sucede, hermanos, dice que la red se llenó de peces. Se llenó de peces y habían tanto pescado que no podían aquellas redes de tanto que habían tomado. Pues entonces, hermanos, dice que el discípulo al que Jesús amaba, el que Jesús más amaba, dijo a Simón Pedro: es el Señor. Aquellos hombres hicieron un acto de fe, hermanos, al tirar las redes a aquel lado. Pero también, hermanos, nosotros tenemos que ser como Juan. Tenemos que reconocer al Señor por las grandezas que Él hace. Tenemos que reconocerlo a pesar de que estemos pasando momentos difíciles. Tenemos que ser como Juan. Pero lo que más me gusta de este santo evangelio, hermano, es lo maravilloso que es el Señor con nosotros. ¿Por qué? Porque Él siempre viene a buscarnos. Él siempre viene a ver cómo estamos nosotros. Y nos pregunta siempre si estamos bien, si estamos pasando momentos difíciles. Él siempre viene, hermano. Pero muchas veces también nos pasa como los discípulos. Quizás no lo reconocemos. No escuchamos la voz del Señor. Y nos centramos tanto en los problemas, en las dificultades. Y nos vamos apartando de Él. Tenemos que ser como Juan, hermanos. Reconocerlo a Él, escuchar su voz. Saber de que el Señor siempre va a volver, siempre va a estar ahí, cerca de nosotros para poder consolarnos. El Señor siempre vendrá a nuestra ayuda, hermanos, en los momentos más difíciles. En los momentos que pensamos de que ya todo ha terminado, como pensaban aquellos discípulos, el Señor vendrá siempre en nuestra ayuda y nos dará hasta de comer, como lo hizo con ellos, que dice que al terminar la pesca e irse a la orilla, el Señor los está esperando con los pescados en el fuego, con el pan, para darles de comer. Asimismo hará el Señor en nuestras vidas, hermanos. Porque imaginémonos aquel momento, aquellos discípulos, dice que ellos no se atrevían a preguntar quién era aquel, aunque ya sabían que era Jesús. No se atrevían a preguntar. Imaginémonos aquel momento, hermanos, si ellos sentían quizás alegría, pero no se atrevían a preguntar porque quizás era tanto aquello que sentían en su corazón después de haber pasado todo aquello, y que nuevamente Jesús estuviera ahí era algo maravilloso. Por eso, hermanos, nosotros pues tenemos que saber cuándo Jesús está acercándose a nosotros, cuándo Jesús nos está dando de comer con sus propias manos, para que nosotros, hermanos, nuevamente volvamos a creer, volvamos a los pies del Señor. Porque el Evangelio, hermanos, nos está diciendo de que aquellos discípulos pues tenían ya quizás mucha tristeza en su corazón. Pensaban que ya nada tenía sentido, porque Jesús sí había resucitado, pero no lo miraban. Ellos decían que quizás esto era como un sueño, porque ¿dónde está Jesús? Pero al volver a verlo nuevamente, hermanos, por tercera vez, eso, hermanos, les va haciendo que vayan creyendo, vayan queriendo hacer más la voluntad del Señor. Por eso, hermano, dejemos que Jesús también se acerque a nosotros. Dejemos que Jesús también nos dé de comer. Pero hay que ser como Juan. Hay que reconocer, hay que saber cuando Él está presente.
y dejar que Él actúe en nuestra vida. Este evangelio, hermano, es muy hermoso. Cuando hablamos de la resurrección del Señor, es algo tan maravilloso porque vemos la grandeza del Señor. Vemos la grandeza de Dios al haber enviado a su Hijo a morir por cada uno de nosotros y resucitar. Y después de resucitar, a pesar de que está allá a la derecha del Padre, siempre nuevamente sigue acercándose a nosotros. Sigue acercándose, llamándonos a que tiremos las redes de igual manera. Pero que no solamente las tiremos, sino que las tiremos con fe. Porque aquellos discípulos sabían de que donde estaban tirando las redes no habían peces. Pero hicieron un acto de fe, las tiraron y aquella red salió llena. También nosotros tenemos que tirar las redes con fe y sacarlas llenas. Sacarlas llenas y saber de que es el Señor el que nos está respaldando, el que nos está hablando y diciendo: tira esas redes. Hermanos, que nuestra fe siga aumentando, que creamos que tenemos un Dios vivo y resucitado y que día con día está tratando la manera siempre de acercarse a nuestra vida, de acercarse a nosotros, de darnos de ese pan, de darnos a comer. Hermanos, que la gloria y la honra sea para el Señor siempre y que vivamos estos días en que celebramos la resurrección del Señor con mucho amor, con mucha alegría, porque es lo que tendríamos que tener nosotros en nuestros corazones. Saber de que el Señor ha resucitado y que ha resucitado en nuestros corazones. Hermanos, que el Señor te bendiga siempre, donde quiera que estés, a ti y a tu familia, y vivamos siempre cerca del Señor. No hay nada mejor en nuestra vida que estar siempre bajo la gracia y cerca del Señor. Que la paz del Señor esté siempre en tu vida, hermano. Bendiciones.